Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches según el lugar donde estén. Pues sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web que hacemos con ocasión del curso Teoría del Derecho, una introducción práctica con el profesor Juan Antonio García Amado, quien además de ser profesor, pues es nuestro director académico y pues con quien, como muchos ya lo sabrán, es además mi maestro. Entonces, la estos eventos suelen tener algún tipo de formalidad, solemos ser informales, pero en esta oportunidad creo que lo seremos aún más. De todas maneras, nos gusta mantener ciertos ritos porque somos gente seria en medio de todo. Y pues tendremos este seminario web, a quien haya visto ya alguno, pues es un formato realmente sencillo. Estaremos básicamente conversando cuestión de una hora y cuarto. Ustedes pueden ir incorporando sus preguntas, comentarios, aportes, tanto en el chat como en el botón de preguntas y respuestas, y trataremos de ir incorporando lo que más podamos, sus inquietudes a las cuestiones que aquí se están planteando. Eh, Adicionalmente, pues recordarles, el curso está empezando precisamente el 6 de marzo, que es el tema del cual vamos a hablar hoy, y pues dándole la bienvenida al profesor Juan Antonio García Amado, y pues para ir entrando en materia, ¿por qué más teoría del derecho? O sea, por qué vale la pena estar, digamos, después de Kelsen, después de Hart, después de Bobbio, después de Tarello, de Guastini, de todos los grandes de la teoría del derecho? ¿Por qué hacer más teoría del derecho? ¿Mm? Con Bueno, el saludo. hola. eh, Gracias, Ricardo. Hola. Pues un gusto, Ricardo, que esta vez nos toque a ti y a mí interactuar de este modo. Y bueno, mi saludo más cordial y agradecido a las personas que están aquí acompañándonos hoy, con las que espero que tengamos ocasión de dialogar en medio de nuestro discurso. Bueno, sobre esa pregunta podríamos demorarnos ya una hora entera, no debo hacerlo, pero fíjate, Ricardo, ¿por qué más teoría del derecho? Yo diría sinceramente que porque hay muy poca. Tal como tú provocativamente planteaste tu pregunta, eh, po- cabría pensar que es que todo el mundo ha escrito ya sobre teoría del derecho. Está todo descubierto, el paradigma está completo, hay un saber establecido, hay unas coincidencias conceptuales claras entre abogados, juristas, entre profesores, incluso entre profesores de filosofía del derecho. Bueno, todo eso no es así, todo eso es falso en mi opinión. Si tú has mencionado algunos autores clásicos y fundamentales dentro de la teoría del derecho. Casualmente, o sea, se te ha notado el sesgo, positivistas, todos ellos son positivistas. Hay una explicación que si quieres luego la podemos comentar de por qué a la teoría del derecho, en el sentido que también necesitaremos aquí definir, son más dados los autores positivistas, mientras que los antipositivistas gustan más de referirse a la filosofía del derecho y darle a esto un contenido diferente. Podemos, si quieres, luego delimitar las fronteras conceptuales entre teoría del derecho y filosofía del derecho. Bueno, pero tú has mencionado varios autores que podríamos tildar de positivistas que cultivaron sin duda con enorme calidad la teoría del derecho. A ello le podremos añadir contemporáneamente Luigi Ferraioli y esa obra prodigiosa que se llama Principia Iuris. Más nombres cabían. Y hay una teoría del derecho antipositivista. Sí, sin duda la hay. Si uno toma el libro de nuestros amigos Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Las piezas del derecho, por ejemplo, es una teoría de las normas, núcleo duro de la teoría del derecho, es una teoría de las normas con un enfoque moralista, como a mí me gusta decir, o pospositivista, como yo les gusta mencionar. Pero bien, más allá de eso, ¿cómo sustento mi tesis? Hay poca teoría del derecho. Bueno, ya que estamos, díganme los que sean jóvenes y nos estén escuchando en nuestro auditorio, ¿cuántos durante su carrera, por tanto reciente, han leído Hart?
porque su profesor de introducción al derecho, de teoría del derecho, así se lo sugirió. ¿A cuántos se les ha dicho alguna vez, ni una sola, que es profundísima, rigurosa, sistemática y retadora la teoría del derecho de Luigi Ferraioli que se contiene en el tomo 1 de su Principia Iuris? Bueno, ¿cuántos han leído? Han sido inducidos a leer con algo de tranquilidad la obra de teoría del derecho de Norberto Bobbio, ¿no? Bobbio se dedicó también a filosofía política, se dedicó a muchas cuestiones, a teoría de los derechos fundamentales, claro que sí, pero tiene un libro que se llama Teoría del Derecho, que en realidad es una recopilación de algunos trabajos centrales sobre esto. Bueno, en estos tiempos, ¿cuánto se enseña de teoría del derecho en las facultades de derecho? Bueno, pero no pensemos solo en estos positivistas, vayamos al otro lado. Vayamos al lado oscuro, ¿no? Al pospositivismo, así autodenominado. ¿Cuántos han leído las piezas del derecho? Repito, de Atienza y Ruiz Manero. Falta teoría del derecho en nosotros, en los profesionales del derecho y en las facultades de derecho hoy en día, porque el cultivo de las bases conceptuales, estructurales y sistemáticas de lo jurídico está siendo reemplazado por una prédica barata sobre la justicia. Está aquí hablándoles un escéptico que no cree en la justicia, un feroz relativista al que todo le da igual. No, para nada. Pero imaginen, voy a una comparación que me gusta mucho. Imagínense que no habláramos de facultades de derecho, sino de facultades de medicina, donde estuviera siendo apartada, desplazada, una materia como la anatomía o una materia como la fisiología por la deontología profesional de los médicos. Dicen, no, aquí nadie sabe la diferencia entre un codo y la bolsa escrotal, pero todo el mundo sabe que la primera obligación del médico es curar a la gente por encima de todo y sacrificando incluso horas de su tiempo libre. Oiga, y para eso hay que ir a a una facultad de medicina, hermano. Bueno, ¿cuánto rato dedican hoy en día los profesores de teoría del derecho o de introducción al derecho a explicar a esas pobres víctimas inocentes llamados estudiantes, no que la función del jurista es servir a la justicia? Bueno, ya. Y la función del médico es servir a la salud, qué duda cabe. Pero un médico tiene que diferenciar un bisturí de un cuchillo jamonero y un abogado y un juez tienen que diferenciar una norma constitutiva de un valor moral, pongamos por caso. Entonces, falta teoría del derecho porque la teoría del derecho se ocupa de las cuestiones conceptuales y de las estructuras básicas de lo jurídico. La teoría del derecho pone nombre a los objetos jurídicos y de forma similar a como la anatomía pone nombre a las partes de nuestro cuerpo. Seguro que aquí en mi dedo, en esta parte, hay un nervio que tiene un nombre. Yo puedo permitirme el lujo de no saberlo, pero si yo fuera traumatólogo debería saber todo sobre este nervio y para poder hablar de él debería conocer su nombre, porque si no, nadie sabría entre mis colegas si estoy hablando del nervio del dedo o del nervio de mi rabadilla. Entonces, hay que poner nombres a lo jurídico y hay que saber cómo interaccionan y cómo se relacionan las partes de ese objeto complejísimo que llamamos derecho, igual que es un objeto complejísimo, un cuerpo humano o un cuerpo animal o cualquier ser biológico. Bueno, para mí hay un misterio y en parte esto explica mi modestísima lucha como profesor de derecho. Hay un misterio de por qué no hay interés ya. ¿Desde dónde? Desde las facultades de derecho, desde los centros de poder, desde quienes organizan las enseñanzas. No hay interés en que sepamos con un dominio cierto cuáles son los rudimentos conceptuales explicativos de lo que el derecho es y de cómo el derecho funciona. Y esto además, fíjate, Ricardo, es independiente en altísima medida de esos debates entre ellos moralistas y positivistas, porque hay ellos moralistas, antipositivistas muy serios que le dan su espacio al derecho positivo, más allá de que luego digan, está Dios,
vigilando o hay unas normas morales de validez objetiva que también hay que considerar. Listo, pero todo el que tenga en cuenta la importancia del derecho positivo tiene que saber cómo llamar a sus partes, tiene que saber qué relación hay entre una norma constitucional y su interpretación, tiene que conocer una teoría de la decisión judicial. Tiene que diferenciar entre validez, vigencia y aplicabilidad de las normas. Por ejemplo, ha de estar al tanto de cómo se interrelacionan los sistemas jurídicos. Por ejemplo, un sistema jurídico nacional y un sistema jurídico internacional. Permítaseme tal vez un exceso verbal, ¿no? Media humanidad en este momento, en nuestro ámbito latinoamericano, o iberoamericano, como quieran decirlo, hispanoamericano, media humanidad anda hablando del control de convencionalidad. A veces da un poquito de pudor, da un poquito de apuro ver o escuchar determinados discursos porque uno se da cuenta de que, oiga, la intención es buenísima en ese orador o en ese expositor, pero es que no sabe nada de derecho internacional. Y como no sabe nada de derecho positivo internacional y del derecho de los tratados, y nunca oyó hablar del Convenio de Viena sobre derecho de los tratados, por ejemplo, pues no es capaz de explicarse cómo se interrelacionan jurídicamente, más allá de las intenciones morales de cada cual, cómo se interrelacionan los sistemas internos y los tratados internacionales que hayan sido ratificados por un determinado Estado. Entonces, hay mucha bibliografía muy importante, muy buena, y sigue habiendo autores del presente sobre teoría del derecho, pero se está convirtiendo en una disciplina marginal para una especie de excéntricos o de fanáticos del análisis jurídico y es despreciado por quienes sueñan con dejar de ser abogados reales y quieren convertirse en obispos con hisopo y todo, hisopo con el que bendicen el ponderómetro. Bueno, ahí al hilo de lo que tú comentas, no sé, tratando de ligar un poco el asunto de las actitudes de los juristas prácticos, de los abogados, de los jueces, respecto a este déficit explicativo que comentas de las cosas jurídicas, de los fenómenos jurídicos, de ponerle nombres. Se me ocurría ahora esta pregunta que quizás es un poco retórica, pues dado lo que estás comentando, y es, claro, la pregunta de cómo se hacen cosas con el derecho. Me refiero, pareciera que se ha perdido el sentido de que para hacer cosas con el derecho hay que saber qué es el derecho. Y lo digo al hilo de qué, al hilo, por ejemplo, del inmenso interés entre juristas prácticos, por ejemplo, por la teoría de la argumentación. Eh, esta conexión entre enseñarle a juristas prácticos cómo se argumenta con el derecho, pareciera que siempre se da de frente con el problema de que no hay un acuerdo claro sobre qué es el derecho, es decir, con cuáles piezas, siguiendo el término de Atienza y Ruiz Manero, con cuáles piezas es las que trabajamos. Y voy básicamente a dos cuestiones, a ver qué opinión te merecen. Por un lado, el derecho como técnica de motivación social, como dijo Kelsen, o sea, ¿qué es el derecho para la política? Y tú, ¿qué crees de eso? ¿Cómo anda hoy en día? Y la otra es cómo funciona el derecho para los juristas prácticos en el sentido de que se hagan cosas con el derecho, es decir, el vínculo entre teoría de la argumentación y teoría del derecho, ¿no? Muy bien. Estoy anotando porque son muchas cosas y muy buenas. Y, y tengo que tratar de resumir. Eh, Mire, ¿cómo se hacen cosas con el derecho y qué relación tiene esto con que dominemos efectivamente esas herramientas, que repito que son conceptuales? Es saber los nombres de las cosas. Es reconocer donde tenemos una norma jurídica o tenemos un mandamiento de la ley de Dios. Es reconocer donde hay una norma de más arriba y una norma de más abajo. Es reconocer donde la diferencia entre norma derogatoria y norma derogada. Tantísimas cosas que podrían mencionar. ¿Cómo se hacen cosas con el derecho? Bueno, pues manejando con la suficiente pericia técnica un objeto complejo. ¿Cómo se hacen cosas con un motor, con el motor de un vehículo? Bueno, sabiendo pues, cómo es cada pieza, qué función cumple, cómo se conectan entre sí
y si me apuras, hasta cómo deben estar dispuestas para que respondan al estímulo del conductor del vehículo, de la manera más efectiva, menos peligrosa, etcétera. Bueno, eh, eso es, eso es el derecho. Es un mecanismo de regulación social que con la mayor complejidad de las sociedades y con la mayor complejidad también de los elementos jurídicos mismos, se ha hecho técnicamente muy difícil de usar, muy difícil de manejar. Entonces, démonos cuenta de esto y creo que podemos hacer aquí un pequeño salto a esa otra parte que tú planteabas, sociológica, política, etcétera, de lo jurídico. Yo afirmaría la siguiente tesis, o quizá la siguiente hipótesis que convendría investigar más. Mire, las sociedades tienen que estar reguladas. No porque a uno le guste que haya normas, sino porque la base de la interacción social, de la convivencia, de la cooperación, es normativa. Sin un marco, sin una red de normas compartidas, no hay cooperación posible porque nadie sabría a qué atenerse. Nadie sabría qué esperan los demás de él, qué puede esperar él de los demás. Y como diría Niklas Luhmann, que es en esto un autor fundamental, oscuro, pero sobre el que deberíamos un día hacer un curso, por cierto. Como diría Niklas Luhmann, hay sociedad porque hay expectativas, expectativas de expectativas y expectativas de expectativas de expectativas. Y la base de eso es normativa. Entonces, hay una especie de dinámica de fluidos entre las normas, ¿no? El derecho, particularmente el derecho moderno, es un gran invento civilizatorio porque hemos conseguido unas normas de convivencia comunes que regulan los aspectos más fundamentales de la convivencia. Y eso es el derecho, con la Constitución en la cúspide, y hemos logrado que los contenidos del derecho se independicen de las creencias religiosas y los contenidos de las normas religiosas y de las convicciones morales, y que se independice la validez del derecho de la validez de las normas morales. Y eso es lo que permite que convivamos en libertad y bajo las mismas normas personas que tenemos creencias religiosas diferentes, o que no tenemos ninguna, y sobre todo ciudadanos con convicciones morales radicalmente distintas, ¿no? Usted puede pensar que el aborto es moralmente un crimen horrendo, el aborto voluntario. El otro puede creer que no hay nada de criminal en eso, sino que lo inmoral sería prohibirlo, al menos dentro de un tiempo. Y esas dos personas conviven ordenadamente bajo una norma a la que uno y otro consideran derecho, al margen de que uno la tenga por justa y otro la tenga por injusta. Bueno, a lo que quiero ir a parar, en verdad, es a esto. Sin ese entramado de normas no hay sociedad. Y mi hipótesis, esta que les quería compartir, es la siguiente. El espacio que no ocupan las normas jurídicas pasan a ocuparlo otro tipo de normas, particularmente las de la moral positiva. Y la moral positiva no es muy tranquilizadora. La moral positiva, no hablo de esa que muchos llaman moral racional o moral crítica. La moral positiva es el conjunto de creencias que sobre lo bueno y lo malo y el mérito y el merecimiento de cada cual en una determinada sociedad, en un determinado momento, imperan. En el sentido, fíjate, que imperar es una palabra bonita. Son normas que tienen un fuerte imperio en esa sociedad. Para la moral positiva dominante en muchas de nuestras sociedades, lo que hay que hacer con un criminal peligroso es matarlo. Lo que habría que hacer con un violador asesino es castrarlo, luego torturarlo y luego provocarle una muerte dolorosísima. Es decir, la moral positiva, sin frenos, tiende a la barbarie, ¿eh? Y mientras que el derecho a nuestros derechos, ese del que tanto nos gusta presumir porque está en nuestra Constitución, es muy bien reflejado y lo consideramos encabezado por los derechos fundamentales, lo que nuestros derechos hacen es civilizar en el mejor sentido también de la palabra, las normas bajo las cuales en común vivimos y haciendo que estemos jurídicamente obligados a respetarnos,
aun cuando moralmente nos consideremos abominables. Yo, ciudadano, fiscal, abogado, juez, periodista, lo que me toque ser, tengo que respetar a ese presunto o ya condenado criminal que mató y violó a varios bebés, porque aunque mi instinto más primitivo, aunque el impulso tribal y aunque la moral de la tribu me diga mátalo, yo sé que hay unas normas de convivencia que en el fondo no lo benefician a él, sino a mí y a todos. Yo sé que hay unas normas de convivencia llamadas derecho, a las que estamos forzados a intelectualmente, también moralmente, y de hecho coactivamente forzados a atenernos porque hemos querido vivir en un estado de respeto a los individuos, en un estado de la dignidad humana, en un estado de la pluralidad y en un estado de la diversidad. Entonces, primero, de todo, y cierro esa primera parte, y perdón por la extensión. Si no sabemos hacer las cosas con el derecho decae y su espacio, su territorio, es ocupado por normatividades que en el fondo son más primitivas. Miren, piensen en la sociedad de cualquiera de nuestros países, empezando por el mío, España. Piense cada uno desde el país en el que vive en lo que es el sentir social mayoritario o cuán fácil puede ser manipular ese sentir social. Y se dará cuenta de que las normas que se van a hacer valer y que de hecho van a funcionar, si este derecho decae porque su técnica deja de cultivarse, si dejamos de vivir en un estado de derecho, no vamos a vivir en el estado de la moral racional, no vamos a vivir en la comunidad ideal de diálogo habermasiana, no vamos a vivir en la posición originaria y bajo el velo de ignorancia de Habermas, no vamos a argumentar para el auditorio universal de Perelman. No, no, vamos a pasar a un estado de naturaleza en el cual la tribu y sus instintos más primitivos van a hacer que sucumba la libertad y la indignidad y la dignidad de cada uno. Entonces, por eso es importante la teoría del derecho y volvemos a lo mismo, porque tenemos que tenemos que saber hacer cosas con el derecho para que el derecho siga funcionando, porque, retorno a la analogía, si hay maravillosos motores y hay Ferraris, y hay McLaren, y hay Mercedes, y hay motores maravillosos, pero ya no van quedando mecánicos que sepan repararlos o que sepan reconstruirlos, volvemos al carro tirado por caballos, o volvemos a viajar a lomo de asnos, ¿no? Bien, de la misma forma, si porque ya nadie estudia derecho en serio, sino pamplinas para dummies, los jueces ya no manejan el Código Civil o el texto constitucional o el Código Penal, sino que escuchan el eco de los medios de comunicación o atienden al vocerío de la masa en la plaza pública, estamos todos absolutamente perdidos. Argumentación, mira, y miren todos. Hace un momento en alguna red social, mientras esperaba que llegaba esta hora feliz, escribía esto. Hay una paradoja brutal en nuestros tiempos. Todo el mundo quiere estudiar, en el campo jurídico todo el mundo quiere estudiar teoría de la argumentación jurídica. No, no, si en sí les ofrecemos un curso, ahora estamos ofreciendo uno de teoría del derecho. Pero si en sí les ofrecemos un curso de argumentación jurídica, permítanme los amigos que nos acompañan, que ya son todos de confianza, el éxito es asegurado. ¿Por qué? Porque la argumentación jurídica ha pasado a ser la panacea. Y bien está. Yo creo en buena medida en eso. No que sea la panacea, sino que es extraordinariamente útil. Ahora bien, el núcleo duro de la teoría de la argumentación jurídica es un modelo de racionalidad discursiva o es un modelo de racionalidad comunicativa, es un modelo de decisiones que se justifican en la interacción y sobre la base de que quien las toma las madura previamente en un contexto argumentativo, oyendo lo que dicen unos y lo que dicen otros. Bien, hay un modelo, que todos conocen, discursiva argumentación jurídica. Ahora, examinen por favor muchos de los
que con nosotros están, examinen lo que está pasando en el derecho procesal de su país y examinen cómo es mucha de la práctica judicial real. Piensen en esa pauta procesalmente asentada según la cual, al terminar el juicio oral, el juez emite el fallo, sin haberlo pensado. Y la sentencia la, nos la da, la sentencia la publica, la sentencia la elabora y la publica un mes después. O sea, primero decide y después motiva. O sea, se hace verdad el viejo lema de los realistas jurídicos que decían esto es irracional. No hay nada más opuesto a la racionalidad argumentativa que el hecho de que uno decida así por intuición, a golpe de que se le ocurrió, ya mismo que tengo que decirlo ahora porque llega la hora de comer y cerramos, tengo que decir si al fuego lo condeno y ya pensaré por qué. Y igual, que absurdo es que un juez, un magistrado, el ponente en un tribunal decida y le diga a su magistrado auxiliar, oiga, ahora justifíqueme esto, a ver qué se le ocurre, porque yo ya dije que condenábamos a ese huevón, ahora a ver usted de dónde saca las razones. Bueno, entonces, ¿qué tipo de esquizofrenia nos asalta? Cuando no solo estamos destruyendo el derecho porque despreciamos su teoría, sino que nos ilustramos con supuestas teorías de argumentación jurídica como una especie de subterfugio para acallar nuestra mala conciencia porque somos juristas de palo y tente tieso, porque somos jueces de aquí te pillo, aquí te mato, porque estamos en tribunales donde primero se decide sin pensar y luego le decimos al vecino que piense cómo justificamos lo que decidí. Entonces, digamos, sencillamente estamos asistiendo también al fallo sistémico de las teorías de la argumentación jurídica y con eso también te contesto, o de nuevo mis disculpas por el apasionamiento a lo último que planteaba sobre la relación entre teoría del derecho y teoría de la argumentación jurídica. Para mí la teoría del derecho es teoría de la norma jurídica, es teoría del sistema jurídico, es teoría de la interacción entre normas y sistemas jurídicos y después es teoría del manejo práctico de ese objeto con esas herramientas y ahí es donde toca argumentar. Cuando se argumenta sin la técnica previa y sin los conceptos suficientemente perfilados, se argumenta en el vacío y se argumenta como vemos hoy en muchas sentencias de muchos altos tribunales. Es decir, se argumenta peor de lo que habría argumentado mi abuela sentada en una Corte Suprema y guiándose por su sentido de la justicia, que por cierto era mayor que el de la mayor parte de los magistrados y magistradas que componen muchas altas cortes, porque mi abuela, discúlpeme que en la inmodestia familiar, mi abuela era independiente e imparcial, no como otros y otras que acaban echándose en las manos del partido gobernante cuando dejan de presidir la Suprema Corte. Bueno, pues maravilloso. Mira, aquí en el chat van apareciendo algunos términos que uno sabe que son usuales que aparezcan en estas conversaciones, que son términos que sin duda, digamos, tienen un lugar dentro de una teoría del derecho, pero casi siempre se presentan como objeciones de fondo, digamos, a una postura como la que planteas tú, ¿no? De un derecho como una técnica, como un instrumento, digamos, al servicio, digamos, de ciertos propósitos sociales, ¿no? Y esos términos son, y yo creo que tú intuyes por dónde va la cuestión, esos términos son el ser humano, los derechos fundamentales, el excesivo formalismo. ¿M? ¿Cómo, digamos, uno cómo podría integrar ese tipo de términos en una teoría del derecho y precaver un poco de no tomar los caminos que desde una perspectiva como la tuya son los equivocados, los teóricamente equivocados? Veamos, tú me das tres ejemplos, querido Ricardo. Ya pensé que iba a salir ponderación, ¿no? Se ve que la guardas para después. No, eso está bien. Pero, a ver, voy a ser, voy a ser como en realidad yo soy, buena gente, hombre. Eh, Mire, ¿y por qué no decimos también vida planetaria? ¿Y por qué no decimos también cosmos? ¿Y por qué no decimos bondad?
¿Y por qué no decidimos sexo satisfactorio? ¿Y por qué no decidimos orgasmo de sábado por la noche? A ver, eh, del ser humano, los tres fundamentales, de formalismo podemos hablar lo mismo si nos referimos a una cena en un restaurante, si nos referimos al modo de manejar un auto en la carretera, si nos referimos a la forma de planear unas vacaciones. Yo pido a mis amigos aquí, yo sé que todos los que están lo son. Oiga, aterrícenme en el maldito derecho. A ver, dígame relación entre derecho y derechos humanos. Bueno, dígame usted entonces a mí la relación entre medicina humana y seres humanos. Oiga, ¿por qué me hace hablar de lo obvio si tenemos que explorar tan profundamente en lo complicado? Derecho y sentido de la vida. Mire, seguro que hay un posmoderno francés que está dispuesto a escribir monografías sobre eso porque no quiere leerse un maldito artículo de un código. Pero yo no quiero hablar sobre el derecho y el sentido de la vida. Yo quiero vivir la vida bajo un derecho que me proteja. Pero hombre, entonces vamos a perfilar cómo tiene que ser ese derecho, quién lo puede hacer, cuál es la técnica legislativa, cuáles son los límites de su contenido, cómo tienen los jueces que aplicar sus normas, si ponderamos o pasamos la ouija, bueno, lo que toque. Derechos fundamentales. Bueno, los derechos fundamentales son ciertos, yo los definiría así ahora improvisando. Son ciertos valores, bienes o intereses referidos a los seres humanos y su vida individual y social que en el derecho contemporáneo de determinados países o de cierta cultura están dotados de garantías jurídicas y que por tanto no son meros derechos morales que haya que respetar desde el discurso moral, sino que además hay instrumentos, herramientas, vías jurídicas para hacerlos valer y proteger la esfera íntima de cada uno, el contenido esencial de cada uno de esos derechos, eh, así, protegerlos efectivamente, que es como protege el derecho. Y yo les digo lo mismo. Si usted está preocupado por los derechos humanos, juridificados, derechos fundamentales, le aseguro, querido amigo, querida amiga, que yo también. Es de lo que más me preocupa en este momento maduro de mi vida, porque creo que vamos por mal camino. Y temo que para mis hijos o mis nietos, si llego a tenerlos, se vuelva difícil esto de ser titulares de derechos tal como están puestas las cosas. Pero como jurista que soy, o que me gusta sentirme como abogado que soy, profesor de derecho que me considero, si yo quiero ir discursos repletos de bonomía, voy a misa de 9 en la Catedral de León el domingo y nos van a invitar a que seamos buenos. Y además de buena fe, va a haber un cura ahí magnífico, seguro. Y nos va a decir que hay que amar al prójimo. Y claro, y yo lo respeto. Pero la diferencia entre el cura y yo, aparte de que lo mío para el cielo está complicado de momento, la diferencia entre el cura y yo es que yo soy el tipo, yo y usted y todos los que están aquí, que no puede conformarse con decir hay que ser buenos y hay que respetar a la gente su derecho a la libertad sexual. Hay que regular los delitos sexuales. Y hay que, por seguir con este ejemplo, y hay que regularlos de modo que no sea peor el remedio que la enfermedad y que no se condene a inocentes. Y hay que decir al cabo de cuánto tiempo prescriben esos delitos, ponderando como hace el legislador, pues pros y contras de todo tipo. Hay que decidir cómo regulamos los préstamos para compra de vivienda con garantía hipotecaria para que por una pequeña crisis económica de 6 meses una familia no se quede en la calle. Insisto, el cura desde el púlpito dice, hermanos, y dadle hogar al que quede sin cobijo. Excelente. Pero un abogado y un juez que salga de misa diciendo ya tengo la clave para la sentencia es un imbécil, ¿no? Porque lo que tiene que saber es cómo nos manejamos con las normas que tenemos. Entonces, miren, lo voy a plantear en un lema. Derechos fundamentales, integridad jurídica debajo, es impotencia con calza. ¿Eh? Es incapacidad maquillada. Es
discurso vacío para tranquilizar conciencias mientras vemos a nuestro alrededor sucumbir a los ciudadanos ante el imperio del Estado sin control y de los poderosos sin moral. Entonces, ¿usted quiere derechos fundamentales? Venga conmigo. Vamos a ver cómo los protegemos fuera de la catedral. Presumiendo que dentro de la catedral nadie, el cura no va a violar al monaguillo, ni el sacristán va a tratar de matar a la vieja. Bien, entonces vamos a ponernos a hacer cosas en serio. Formalismo. La otra, bueno, hay que definir formalismo. Mire, la teoría del derecho más formalista que existe en este momento es la teoría de la ponderación. Porque según la teoría de la ponderación, usted coloca los principios que vienen en un sentido, en un plato de la balanza, los principios que vienen en sentido opuesto en otro plato de la balanza, razones de principio a favor de las reglas, razones de principio contra las reglas, si es un conflicto entre principios y reglas, y si sabe leer bien la balanza, si sabe representarse bien en su cerebro el dictamen de la comunidad universal de dialogantes, usted constata pesos y por eso los que defienden más férreamente la teoría de la ponderación en el marco del principialismo, pues afirman o afirman en mucho la teoría de la única respuesta correcta en derecho y niegan la discrecionalidad judicial. Esa es la definición de teoría formalista. Teoría formalista del derecho es aquella en la cual el derecho por sí predetermina la solución correcta de cada caso, teniendo el juez nada más que estando obligado nada más que a constatar, averiguar, a descubrir cuál es esa solución que de fuera le viene y sin poder él alterarla, ni siquiera cuando esa solución es contraria al derecho positivo al que la Constitución dice que está vinculado. La teoría de la ponderación de hoy es el reflejo invertido, pero por lo demás exacto, de la teoría de la subsunción decimonónica. Y por tanto es puro formalismo. Entonces, por ejemplo, yo me revelo, pero me voy a revelar poco, porque si no necesitaría 3 horas aquí y eso violaría varios derechos fundamentales. Yo me revelo con la idea de que el positivismo jurídico es formalista. El positivismo jurídico normativista o kelseniano es formalista en su teoría de la validez, no en su teoría de la decisión judicial. Entre otras cosas porque Kelsen en materia de decisión judicial era un irracionalista, ¿no? Y si usted, amigo o amiga que nos escucha, ha tenido algún profesor o profesora en su facultad de Derecho que le ha dicho que Kelsen entendía la aplicación del derecho como mera subsunción, dígale de mi parte que es un analfabeto. Y que se venga a León, que yo gratis le imparto unas poquitas clases durante una semana para que sepa que Kelsen no era un jugador del Bayern Múnich, sino un tipo que nació donde nació y dijo lo que dijo. Entonces el formalismo está mal. ¿De acuerdo? El formalismo obsesivo en el derecho está mal. Listo, por eso hay que suprimir la teoría de la ponderación y hay que asumir lo que hay de discrecionalidad judicial. Ahora bien, también les voy a decir otra cosa para molestar. Si alguno de ustedes tiene la amabilidad de invitarme un día a cenar a su casa y ese que me invita es antiformalista, yo voy a ir en calzoncillos. Yo voy a ir en calzoncillos y con chanclas de dedo y sin haberme puesto desodorante, porque eso no dejan de ser formalidades. Y puestos a desacatar normas y a ser antiformalista, yo lo voy a usar en su casa y me cuenta qué tal le parece. Entonces, ¿por qué cuando usted cena en casa es partidario de que los invitados respeten formalidades, pero cuando tiene un juicio lo que quiere es que el juez baile con el fiscal el despacito sobre una baldosa? No tiene sentido. Bueno, más o menos siguiendo por esta misma línea, una pregunta que, que yo creo que más de un recién iniciado en teoría del derecho le llamará la atención, y es por qué a las personas que en su gran mayoría escriben libros de teoría del derecho hoy en día les interesa tanto y parece que exclusivamente el derecho constitucional. ¿Mm? O sea, por qué pareciera que el único derecho complejo, el único derecho que requiriese una teoría del derecho fuerte, incluso una teoría de la argumentación fuerte, fuese el derecho constitucional? O sea, ¿qué tiene el derecho constitucional que obnubila tanto y los juristas prácticos qué deberían tener en cuenta al respecto, ¿no? Mira, Ricardo, si quisiera yo hacer un acertijo, si tuviera mucho tiempo,
haría un juego así como profesoral que diría, les voy a decir una palabra que da respuesta a eso, pero tómense un minuto para pensar qué quiero decir. La palabra es la siguiente, Troya. La palabra es Troya. Y si necesitan algo más complejo, les diré caballo de Troya. Porque el hiperconstitucionalismo actual es el caballo de Troya para la destrucción del Estado de Derecho. Por cuanto que, y para ilustrar esto doctrinalmente y con citas a pie de página, solo hay que que leer a ese gran autor, por lo demás, que Robert Alexi. Según Robert Alexi, los principios son la expresión deóntica de los valores, del contenido objetivo de los valores morales, en tanto que de ellos se desprendan obligaciones de conducta, se transfiguran, se transponen en principios, y esos principios son parte necesaria de toda constitución. Y si hay principios en la Constitución que son opuestos a esos principios verdaderos que se derivan de los valores auténticos, esos principios constitucionales que ya están escritos no son verdaderas normas constitucionales y al revés. Hay principios constitucionales implícitos, es decir, principios que el constituyente jamás puso en la Constitución. Esto es, ni se lo ocurrieron ni lo pensó, no estaban en sus cábalas, pero sin embargo, según Alexis y los alexianos, esos principios, en cuanto a emanación de la moral verdadera y ecuménica, esos principios son constitución necesariamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las constituciones de las que habla el principalismo alexiano o el llamado neoconstitucionalismo, con los matices que hay allá, no son, no son las constituciones que uno lee y dice, Páseme la constitución mexicana, que quiero leérmela. Páseme la constitución española, que me la quiero leer, la del Perú, la de Argentina. No, pues un constitucionalista en el fondo dice, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a leer eso si eso no es eso no es la verdadera Constitución? Esas son normas que aspiran a ser constitucionales y ya veremos si pasan el test de proporcionalidad en sentido estricto en cada caso. Entonces, ¿por qué Troya? Porque este hiperconstitucionalismo es el constitucionalismo de la moral que suplanta la Constitución. Pues no es constitucionalismo, es moralismo. ¿No hay moral en la Constitución? Claro, claro que sí. Uno lee, si uno vuelve a leer la Constitución, uno lee mucha moral, claro, o sea, normas que tienen una justificación moral potentísima, la Constitución colombiana, de tu país de origen, en la mexicana, la española, la chilena, la que sea. Claro, claro que sí. Pero entonces luego vienen y le dicen, bueno, eso que lee ahí está más o menos bien, pero en realidad la verdadera Constitución no es lo que usted lee, sino eso que cuenta usted que está debajo, más todo esto que yo le traigo de casa en mi alforja moral. Bien, por tanto, ¿qué está metiendo cada uno en su en la Constitución? Alexi también, oiga, pues yo no sé, a lo mejor era un teórico puro, descarriado, pero con buenas intenciones. Pero el 90% de los alexianos que están en altas cortes y al servicio de los tiranos en los países que yo no quiero nombrar, en nombre de esos principios constitucionales y de la verdadera Constitución, lo que hacen es introducir una ideología perfectamente sesgada que ni siquiera es la suya propia, sino la del ministro que los nombra y los azota en noches oscuras alcoholicueros, ¿no? Entonces, ese es el caballo de Troya. No, nos están haciendo pasar por constitución la ideología que sirve al déspota y nos quieren hacer pensar que lo que resulta de la ponderación de unos principios que tienden a ser implícitos o soterrados o cínicos, lo que nos quieren hacer pensar es que la constitución desde su fondo sustantivo y material obliga a hacer caso a eso que en la sentencia nos ha dicho la magistrada o el magistrado que es expresión de ese trasfondo constitucional que no existe, porque las constituciones en lo que son y en lo que significan son suficientemente densas en todos los sentidos como para que no haya necesidad de reemplazarlas por nuevas Biblias o nuevos catálogos de mandamientos de la ley de Dios o de la ley de Alexis. No. Por tanto, hiperconstitucionalismo. El hiperconstitucionalismo es un hipermoralismo que detesta el Estado constitucional democrático y social de derecho, también la parte social, y, y, y el hiperconstitucionalismo.
repito, no es una doctrina que ponga en la Constitución como norma jurídica el eje básico y potentísimo del ordenamiento, sino el que quiere sustituir la Constitución que emana del pueblo y del constituyente por una que emana de la razón del jefe. Bueno, sigamos haciendo amigos. Digamos que después de Pero lo esta, estamos pasando bien sí, yo y- creo que sí. e Eh, impunemente, ¿no? Esto, bueno, yo creo que has ilustrado muy bien, digamos, lo que uno podría llamar como los peligros de la moral o los peligros de moralistas en una teoría del derecho, pero ahora cambiamos un poquito de flanco respecto a los peligros de aquellas teorías que uno no, pues sí, quizás se pueden llamar teorías del derecho, pero no son teorías del derecho que no se ocupan de la manera como funciona el derecho de forma interna, sino externa, y es todas aquellas teorías que se concentran en el fenómeno político, ¿no? O sea, estas teorías que consideran que el derecho es un instrumento de dominación política, es un mecanismo de alienación, es un arma al servicio de los poderosos. eh, Ese tipo de teorías, ¿qué utilidad tienen? O sea, qué papel pueden cumplir eh, para pensar el derecho desde afuera, quizás, incluso desde adentro? Y pues, ¿qué opinión te merecen? Porque, sobre todo en Latinoamérica, yo percibo en Colombia, en Argentina, sobre todo en Brasil, uno ve movimientos muy, muy intensos de este tipo de concepciones sobre el derecho, ¿no? Y bueno, puede haber diálogo y sirven en algún sentido, ¿o tú qué piensas? Pues yo, Ricardo, te confieso que a estas edades que voy teniendo, me vuelvo cada vez más nostálgico de la revolución cultural de Mao Zedong. Qué bueno sería tomarnos a los profesores, tanto profesores universitarios, pero solo los de derecho, y decir, pues ahora se van ustedes con un vestuario bien sencillo y unos zapatos bien los agujeros, ahora se van ustedes a sembrar papas durante un año en medio de la helada y después ordeñan la vaca y después duermen sobre un lecho de paja y si quieren copular, copulan con la burra, con perdón, ¿no? Qué bueno sería que saliéramos de las zonas de confort para que dejáramos de sentirnos profundos y exquisitos diciendo obviedades. Vamos a ver. Obviedades como cuál. El derecho es coactivo. Oiga, vea, pues ya lo sé. Y por las venas, y por las venas circulan sangre. Y a algunos señores la próstata les avería ya. Bueno, y con eso que el derecho es coactivo, pues ya, pues evidentemente. El derecho es un medio de opresión social. Pues claro. Pero pruebe usted a vivir no oprimidos en una sociedad sin derecho. Hay maravillosos experimentos sociales, la Contiki y todo aquello, ¿verdad? Tantas cosas, ¿no? Pónganos a 20 de nosotros, aquella famosa película alemana que se fingía ambiente carcelario. Pónganos a cualquiera de nosotros, empezando por los más principialistas, a vivir sin más normas que las que salgan de su conciencia y de su purísimo instinto. Una semanita por allá en la sabana con garantía de impunidad y verá usted lo que cuesta un peine, como vulgarmente se dice. Entonces, el derecho naturalmente que, y Hobbes en esto no se equivocó, la secuencia de la filosofía política, no puedo ahora extenderme en eso, claro que no, pero la secuencia de la filosofía política es maravillosa. Hobbes dijo, lo que único que justifica la coacción estatal a través de las normas del derecho es que nos aseguren que no nos matan. Llegó Kant y vino a contarnos, sí, pero de tanto poder como tiene ese Estado, ese Leviatán, si no nos mata, pero nos esclaviza y es el que nos viola, el que nos secuestra, etcétera, no hemos adelantado nada. Por tanto, el derecho tiene que darnos seguridad, integridad y tiene que darnos libertad. ¿Ves? Vamos sumando derechos, ¿no? Y dijo el propio Kant.
Bueno, y tiene que darnos la misma libertad a todos porque somos iguales y porque uno va a ser libre a costa del otro. Y se inventa la generalidad de la ley, ¿no? La idea de igualdad ante la ley. Y apareció Locke por allí en una pequeña escena de la película y dijo, ya, pero sin propiedad no somos libres, necesitamos el con qué, así que me incorpora eso también y seguimos tomando derechos. Y vino un tal Carlos que correría literalmente a gorrazos a muchos de los que hoy se dicen críticos, sentados ante la chimenea con un whisky caro. Y vino un tal Carlos, apellido Marx, y dijo, pero todo eso no vale para nada si hemos de pasarnos todas las horas del día rebuscando en la basura para encontrar un mendrugo con el que sobrevivir o que dar de comer a nuestros hijos. Y aparecieron los derechos sociales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hace falta teoría crítica del derecho, pero no para decir simplezas y no como excusa para no estudiar derecho. ¿Y usted por qué no estudia derecho? Usted, dígame, ¿cómo regula el matrimonio el Código Civil de su país? No sé, yo soy teórico crítico del derecho, no me mancho con esas cosas. Usted es un maldito huevón y listo, ¿no? Usted es un zángano y un perezoso y vive de engañar a estudiantes diciendo que habla de derecho cuando en realidad se está masajeando el ombligo a base de obviedades, eso sí, con alguna cita en alemán para que crean que usted estudió algo. ¿Ya? Hace falta teoría crítica del derecho, pero la primera teoría crítica del derecho que es absolutamente necesaria es la que proviene de una filosofía política seria. Y la filosofía política seria lo que se pregunta es por la relación entre obligación jurídica y obligación política. Es decir, que han de tener las normas o su proceso de creación o la autoridad de las que provienen para que, estando yo, estando tú en desacuerdo con el contenido de esa norma del Código Civil, el Código Penal, consideremos que hacemos mal si saboteamos o boicoteamos o nos convertimos en evasores de esas normas, por cuanto que de esa manera defraudamos algo que colectivamente importa y respecto de lo cual colectivamente se nos tiene confianza a cada uno. Y eso es legitimidad. Entonces hay que preguntarse qué legitima las normas. Mire, si usted piensa que todo derecho por el hecho de ser coactivo es ilegítimo, usted es un anarquista y hay una maravillosa tradición. Hay una maravillosa tradición anarquista que también ha tenido influencia importante en la configuración de nuestro Estado constitucional, democrático y social de derecho. Pero si usted es anarquista, no se queje el día que su universidad no le pague el sueldo. Si usted es anarquista, no se queje el día que yo entre en su clase y le escupa en un ojo porque no me gusta la teoría crítica que hace. Porque si usted es anarquista, puede llamar al repudio moral de mi conducta, pero estará radicalmente disconforme con que entre el policía a detenerme, con que un juez me condene o con que se me multe y se me detraiga también coactivamente el importe de la multa o de la indemnización que tengo que pagarle. Entonces, no hay teoría crítica del derecho actualmente. No hay. Y eso es, a mi modo de ver, tal vez equivocado, uno de los grandes fracasos y forzando más, una de las grandes estafas académicas en relación con el derecho. Se les llenó la boca a muchos del calificativo crítico, hago teoría crítica del derecho, pero no hubo, y sigue sin haber apenas, al menos en nuestro derecho continental o en nuestro ámbito latino, sigue sin haber una verdadera teoría crítica, un verdadero análisis crítico del derecho en términos, fíjense, en términos de legitimidad, como vengo diciendo, en términos de eficacia, en términos de efectividad, en términos de resultados sociales tangibles, en términos de cumplimiento de las normas, en términos de realización del Estado social. El Estado social, que está en tantas cláusulas constitucionales, los derechos sociales, no se están cumpliendo, sino que se convierten en escarnio, se convierte en escarnio su sola mención. No se están respetando, pero no porque el derecho sea coactivo, no porque el derecho sea cómplice de la injusticia, sino porque el derecho que tenemos no funciona. No funciona conforme al propio designio de las normas jurídicas, empezando por las constitucionales. De modo que necesitamos ciencia social. Necesitamos ciencia social que analice también lo jurídico, claro, con ese espíritu crítico. Y hay espíritu crítico en preguntarse, bueno, ¿y por qué fracasa? Y realmente esto hay que regularlo mediante normas de derecho, hay que dejarlo a la espontaneidad social. Tantísimas preguntas que hay que plantearse, sí, con una perspectiva bien crítica.
Pero hay un fracaso estrepitoso de las ciencias sociales aplicadas al derecho. ¿Por qué? Otra vez lo mismo. Porque muchos sociólogos del derecho, muchos sociólogos bien intencionados que quieren aplicar su disciplina al derecho, o psicólogos o antropólogos, el problema que tienen es que no saben derecho y que piensan que el derecho son cuatro cosas para lerdo. Y no, el derecho es complejo, ¿no? Y por otro lado, cuando intentamos hacer sociología o psicología del derecho, los que solo sabemos derecho, aunque lo sepan muy bien, no conocemos las bases metodológicas, los conceptos y los modos de investigar en esas ciencias sociales que son, cuando se cultivan en su puridad, son ciencias empíricas. Entonces, ¿es necesaria una teoría crítica del derecho? Imprescindible. ¿La tenemos? No. ¿Pretendieron alguna vez cumplir con esa función la mayor parte de las llamadas teorías críticas del derecho? En absoluto. Eso era lo que hoy en día, al menos en España, se llama postureo. Bueno, y un poco ligado a eso, descendiendo un poco más, digamos, a las cuestiones técnicas, mientras yo te escuchaba esta crítica, las teorías críticas del derecho, me ponía a pensar en el jurista práctico, ¿no? Definitivamente el jurista práctico necesita comprender más o menos cómo las diversas teorías del derecho que compiten para poder explicar el derecho, pues proponen tesis, pero pareciera que hay un elemento que ciertas teorías del derecho privilegian más y son ciertos componentes internos, ¿no? Me refiero a problemas usuales en las prácticas jurídicas, como la existencia de lagunas, de antinomias, el problema del lenguaje de las normas, de la indeterminación del lenguaje normativo, me refiero. Eh, ¿Tú crees que hay algún déficit en el tratamiento de ese tipo de cosas ya internas del funcionamiento de los ordenamientos jurídicos? ¿Hay algún déficit ya sea en materia teórica o en materia pedagógica? Y añado esto de pedagógica porque, pues no sé tú qué pensarás, pero posiblemente hay obras extraordinarias, pero que son inaccesibles al abogado práctico, ¿no? Obras que pueden presentar precisamente a nivel de detalle problemas de interacción entre normas extraordinariamente complicados, pero que no van a llegar de ninguna manera al jurista práctico, pues porque se necesita una terminología y un utillaje conceptual muy complejo. Entonces, estas dos cuestiones, si hay un déficit en la explicación de estos fenómenos y si hay un déficit pedagógico en la explicación de estos fenómenos, o tú qué consideras. Sí, mira, comenzaría por esto. Eh, Todo el tiempo vengo refiriéndome, usando la palabra herramientas, ¿no? Y hablando de conceptos. Primero que necesitamos son nombres para las cosas, caracterizaciones. Tenemos que poder diferenciar una laguna normativa de una laguna axiológica que dicen muchos moralistas que hay, ¿no? Tenemos que saber distinguir perfectamente, voy a algo más simple, una derogación expresa de una derogación tácita. Debemos tener también el conocimiento suficiente para distinguir entre una norma válida y una norma vigente, sabiendo que puede haber normas válidas que no estén vigentes y puede haber normas vigentes que no estén válidas. Y todo eso es una cuestión también que en parte es estipulativa. Bueno, quienes mejor cultivan esas cosas, la mejor teoría sobre estos asuntos, proviene de la llamada pues, corriente analítica de la filosofía del derecho. O sea, son los analíticos, ¿no? Analíticos, de un modo u otro, son esos teóricos del derecho positivistas que tú antes citabas. Hay grandes libros analíticos de teoría del derecho hoy. Es muy arriesgado dar nombres porque se me va a olvidar a alguien, pero por ejemplo, yo recomiendo el libro de Teoría Analítica del Derecho de Jorge Luis Rodríguez, profesor de Sires, por cierto, ¿no? Antes dije el Principia Juris de Ferraioli, su primer tomo. Toda la gran obra, la gran escuela de Alchurrón y Bulirín, es una escuela analítica del derecho argentina. Hart era un analítico. ¿Cuál es el problema? Reconociendo los enormes méritos y que ahí tenemos que arrancar. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Que integra muy mal la práctica. Esta es una crítica que les hacen muchos,
propia Atienza, y donde hay que reconocer es un punto de razón. Integran muy mal la práctica. Listo, usted me está explicando la diferencia entre estas normas y la otra. Póngame ahora mismo un ejemplo y dos sentencias. Y por favor, que no sean los ejemplos, que no sean de lo de las cavernas de Fuller ni de Ries versus Palmer Networking, que estamos hasta la boina ya, de que no tenga más ejemplos que, unos de que una cosa que pasó en la fantasía o en Estados Unidos hace un siglo. Bueno, entonces, tenemos que integrar eso. ¿Eh? Eso es algo que a mí me obsesiona y que trato también de aplicar en este curso. Y cuando, por ejemplo, dentro de 2 semanas en el Congreso de Siles a mí me toque, digamos, interrogar y provocar el debate entre los que exponen en las distintas sesiones y mesas, yo sé lo que le voy a decir. Bueno, maravilloso eso que usted ha dicho respecto de la relación entre sistemas internacionales y nacionales de derechos humanos. Genial. Pero ahora dígame en el caso concreto que yo le voy a mencionar cómo se aplica o si en tal o cual sentencia eso se dio o no se decidió. No tenemos que hacer análisis por análisis. Tenemos que tener un ojo puesto en los aspectos teóricos, pero el ojo tiene que estar puesto en los casos. Pero no en esos míticos casos difíciles. Hubo un señor que mató a 1 millón de personas con una bomba, imaginen cómo lo condenaríamos. Que no, hombre, que el caso difícil es que la vaca de mi vecino acaba de comerse las flores de mi huerta. Y eso va a ser un caso complicado a tenor del derecho de daños español. Ven. Segundo, déficits, dices tú. Claro, voy a ser consecuente con lo que acabo de plantear y voy a decirlo con un ejemplo. Y me van a permitir estos 2 minutos jugando con un ejemplo. Y va a ser sobre el concepto de laguna. Mire, que es fundamental. Porque si hay una laguna, toca colmarla y hay que crear una norma, y si no hay laguna, tocará aplicar la norma que hay y no inventarse una alternativa. A no ser que creamos en las lagunas axiológicas. Sobre que hay mucho que decir, pero yo no creo en las lagunas axiológicas. Miren esto, artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores en España. Dice, cuando nace, simplifico la dicción, la expresión, cuando nace un niño, la mamá biológica tiene derecho a 16 semanas de suspensión del contrato de trabajo, de las cuales las 6 primeras deben ser consecutivas al nacimiento. La mamá biológica, 16 semanas. El otro progenitor, sea su padre biológico, sea en su caso otra mamá, cosa que el derecho español permite ahora, y está bien, por ahí no es el problema. El otro progenitor tiene derecho a 16 semanas, también. Ahora piensen en una familia monoparental. Estoy hablando de un caso sobre el que hay jurisprudencia contradictoria en España del 22 y del 23 y de antes, y hasta una sentencia muy reciente, el 23, en que la Sala de Social del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia o precedente vinculante, como actualmente gusta decir. Yo les pregunto, respecto a la familia monoparental, ¿hay laguna o no hay laguna ahí? ¿A qué me refiero? Si se trata de una mamá con su bebé y no hay otro padre u otra madre es eso que se llama una familia monoparental, ¿hay una laguna o no hay una laguna? ¿Cuándo se plantea este problema? Cada vez que una madre de esas dijo, reclamo que se me sumen las 16 mías, eso está fuera de discusión, y las 16 del otro progenitor, que en este caso no hay, por tanto son mías. Son mías o de mi bebé, si es el beneficiario y aplicamos el principio de interés superior del bebé. Hay sentencias maravillosas en España con las que trabajamos y trabajaremos, los que me quieran acompañar en esto. Hay sentencias maravillosas que dicen, si hay una laguna, porque el legislador estaba pensando todo el rato en la familia de dos progenitores y dejó sin respuesta la pregunta sobre ¿y cuánto hay de suspensión de trabajo si es una mamá biológica solamente? Como otros casos de familia monoparental que podríamos imaginar. Y llegó el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, la cuarta, y dijo, no, no hay ninguna laguna. Porque el legislador está regulando lo que cada progenitor, si lo hay, tiene, que son 16 semanas. Me da igual que sea uno, dos o hipotéticamente tres, si la ley lo permitiera. Bueno, ¿hay una laguna o no hay una laguna? Yo no lo sé. Pero ahí damos de lleno con el concepto de laguna y además aprendemos con casos así que las lagunas mismamente, como las antinomias, no son algo que uno se encuentre. Usted va pasando por el campo y dice, ¿aquello qué es? Oh, un hermoso lago. Mire, saltan las truchas. El derecho no es así. Uno va recorriendo las normas que vienen al caso y no sabe cuánto cubre, cuál es el espacio que cada una abarca, entre otras cosas porque eso depende de la interpretación de las normas. Entonces, necesitamos, otra vez, machaconamente, necesitamos
esas categorías con las que poder pensar. Déjame que dé otro ejemplo. Hoy he estado mirando por otros motivos una norma de la ley fiscal mexicana que un querido amigo me transmitió, un gran selecciano, Francisco Vázquez, que viene a decir más o menos esto. Cuando las normas tributarias que establezcan cargas y sanciones deben ser aplicadas estrictamente. Para las demás normas de esta ley tributaria se podrán aplicar cualesquiera métodos de interpretación. Bueno, se entiende el sentido. Estamos haciendo valer el principio de legalidad estricta, de alguna manera, en el ámbito del derecho tributario. Pero esa terminología de ese legislador indica un deficiente manejo de conceptos como norma, como interpretación, como aplicación estricta, etcétera. Porque lo que está queriendo decir, creo que es una interpretación bien sencilla, es que no se pueden aplicar interpretaciones extensivas de la norma tributaria que pone cargas o sanciones y que, por tanto, ahí hacemos un razonamiento a fortiori, tampoco cabe la aplicación analógica de la creación por vía de analogía de nuevas normas en esas materias. Pero decir que cuando se hace interpretación restrictiva no se aplican métodos de interpretación es cuando menos problemático, aunque ahora no pueda ir a eso. Entonces, un jurista práctico, última cosa, tiene que saber cómo funcionan las cosas y tiene que saber cómo funcionan las cosas desde distintos puntos de vista teóricos también. Ejemplo, ¿no? Tú y yo, Ricardo, hace un tiempo impartimos en Siles un curso que se llamaba Ponderando sin ponderar y que fue un éxito y fue muy divertido, porque la idea es esta: un buen abogado hoy en día, español, pero más todavía colombiano, mexicano, peruano, argentino, boliviano, etcétera, un buen abogado hoy en día, un abogado que quiera ganar litigio, tiene que saber plantear a un tribunal un mismo caso, ponderando y sin ponderar, con un razonamiento ponderativo y con un razonamiento interpretativo subsuntivo. Y yo mantengo aquí, tampoco ahora lo puedo fundamentar, todos los casos, cualquier caso, se puede resolver ponderando o sin ponderar, o subsumiendo o sin subsumir. Entonces, el abogado tiene que dominar las dos vías. ¿Para qué? Oiga, ciérrale el paso al tribunal haciéndole ver que si interpreta y subsume, la solución mejor es esta, pero que si pondera, vía alternativa, la solución mejor es esta también. Bueno, así que no es esto de la teoría, de hecho, una cuestión de fe. ¿Usted ante qué Biblia se arrodilla? ¿Ante la obra de Atienza o ante la obra de Ferraioli? No, usted tiene que conocer las dos. Tiene que discriminar bien y tiene que saber sacar las consecuencias prácticas de la una y la otra y, sobre todo, cuando hace algo, como juez, como abogado, como fiscal, tiene que saber lo que hace. Y no creer que está siendo poseído por el espíritu divino o que en torno a su cuello se cierne la regla lésbica de Aristóteles. Pues no, manejemos, ¿no? Bueno, hay unas preguntas que han venido incorporando acá y algunas opiniones. Eh, Hay una pregunta que es realmente interesante y implica devolvernos un pelín, que yo creo que tiene que ver con tu crítica, la teoría crítica del derecho, y es si tú crees que Marx ha tenido algún tipo de relevancia en la teoría del derecho. Marx y la irrelevancia en la teoría del derecho. A ver, fue una bonita pregunta. Mire, hasta donde yo sé, vaya, y tengo mi pasado marxista como cualquiera que se precie, ¿no? Eh, Quien no ha sido marxista y quien no ha tenido más de una pareja realmente no ha vivido una vida, pues más bien anodina, ¿no? Eh, Hasta donde yo sé, Marx nunca ha pretendido hacer teoría del derecho en el sentido que nosotros estamos diciendo aquí. Ahora bien, Marx habló mucho del derecho y de un modo muy interesante y que ha perdurado, que ha pervivido. En el derecho y en otras cosas, todos, y hasta los antimarxistas, somos un poco marxistas, igual que si de sexo habláramos o de psicología, todos somos un poco freudianos, hasta porque no han leído a Freud, y tanto así, ¿no? Marx, ya sabemos, Marx ha dicho que el derecho es superestructural, que es parte de lo que luego Althusser llamó los aparatos ideológicos del Estado, o sea que el derecho
es ideología destilada para salvaguardar el modo de producción capitalista y para perpetuar unos esquemas de dominación. Bueno, eso es absolutamente interesantísimo. Y eso es interesantísimo. Tenga más razón más o menos, ¿no? Eh, pero si nos preguntáramos una opinión de uno, ¿qué pensaría, cómo reaccionaría Marx? Cuyo carácter parece que era un tanto virulento también. ¿Cómo reaccionaría Marx ante muchos de los profesores de derecho actualmente autodenominados críticos? Yo creo que les lanzaría un zapato si no era en su juventud no podía perseguirlos literalmente a gorrazos. Vamos a ver, porque la teoría crítica del derecho actual se ha convertido en cómplice de, de- de la injusta dominación social actualmente existente. Y además, fíjense, muchos de los que hoy se dicen críticos y que no abominarían de ser catalogados como marxistas, consideran que el derecho es la principal herramienta de transformación social. Lo primero que se le ocurre a un crítico hoy es decir, vamos a hacer una ley nueva sobre violencia de género, vamos a hacer una ley nueva sobre reconocimiento de personas que quieren ser caracoles, perdón por la ironía, vaya del respeto a todo el mundo. Vamos a subir las penas de los delitos sexuales. Un marxista diría, oiga, pero ¿no habrá que cambiar las relaciones sociales? Por otro mecanismo, porque el derecho es superestructural, porque el derecho bajo esa óptica del pensamiento de la sospecha, que es el pensamiento marxista también, el derecho lo que hace es ratificar, es lampedusiano el derecho, y tal como funciona también, ratificar lo existente dando apariencia de que se transforma. Y en este sentido, si me lo permiten, la situación en tantos países de mi queridísima América Latina es particularmente significativa. Las facultades de Derecho están llenas de críticos, los tribunales están llenos de críticos, todo el mundo tiene una actitud moralizante, todos imploran derechos humanos y lloran de emoción ante cada nuevo derecho que se le ocurre. Y la situación de injusticia social es cada vez mayor porque todo ese fundamento, ese pensamiento pseudocrítico, en realidad opera como tapadera y porque en realidad están domesticados los altos tribunales para hacer jurisprudencia simbólica en los temas que menos transforman la sociedad, que menos relevancia real tienen para los oprimidos, mientras que a la hora de la verdad y cuando toca la reelección del presidente o cuando toca en verdad mm, afectar al núcleo duro de la dominación, entonces en la ponderación nos salió a favor del señor empresario. Qué pena y qué casualidad. Bien, entonces, claro, claro que tenemos que reivindicar a Marx y tenemos que reivindicar a todos los críticos de verdad. Yo no estoy aquí cuestionando la necesidad de la crítica en el derecho, entre otras cosas, porque es impropio del positivismo jurídico y de su tradición la actitud servil y sumisa ante el derecho. Lean a Bobbio, lean a Kelsen, hágame un favor, hombre, lean Esencia y Valor de la Democracia y lean el articulito prácticamente desconocido, donde Kelsen polemiza con Hayek. Y cuando Hayek dice hay incompatibilidad es conceptual, por definición, entre democracia y socialismo, Kelsen, muy a su estilo agresivo, se le echa aquí a la yugular a Hayek y dice, usted está diciendo tonterías, ¿no? Está mezclando, en España diríamos, churras con merinas. No tiene nada que ver una cosa con otra. Dijo, no entre derecho y socialismo, era entre democracia y socialismo. No sé qué decir. La democracia es un sistema de elección de gobernantes y el socialismo es una manera de organizar la producción y la distribución de bienes. Y hay perfecta compatibilidad entre ambas cosas. Bueno, entonces, lo que digo es que uno como positivista que se siente reivindica la tradición crítica del positivismo. Oiga, lean a Ferraioli hoy. ¿Quién es más complaciente a la hora de la verdad con la situación de injusticia social que en tantos países se padece y con la quiebra de los derechos sociales? ¿Los neoconstitucionalistas culiapretados o Luigi Ferraioli que a propósito de los derechos sociales habla de inconstitucionalidad por omisión y lo teoriza perfectamente?
Esta es la perversión. Están desautorizando lo más profundo de la crítica al grito de es que los positivistas son conservadores porque tienen una actitud positiva ante el derecho positivo. Pero, ¿qué me dice, hombre? ¿Pero eso cuándo? ¿Pero eso, dígame usted un positivista que haya tenido una actitud positiva ante el derecho positivo, en el sentido de moralmente positiva? Hace falta la crítica, pero la crítica que meta los pies en el barro, la crítica que se manche las manos, la crítica que tome partido en el debate, en el debate político-jurídico, la crítica que, 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 que sea capaz de decir que cuando una ley sea políticamente muy correcta y sostenible, pero sea ineficaz e ineficiente, hay que bajar a decir, con buenas intenciones, no se hacen buenas normas y con píos deseos no se corrige ninguna injusticia social, sino mediante regulaciones apropiadas hechas por personas que sepan bajo y movidos por el conocimiento y por una ética auténtica, y no por espíritus tribales ni por el servilismo ante el poderoso que nos pueda nombrar embajadores en el Vaticano. Bueno, siguen habiendo muchas preguntas a las cuales no podemos darles espacio, pues este es un formato pensado para, digamos, para una presentación muy general, pero mira que queda una pregunta que habíamos dicho en la preparación técnica del seminario web antes de que ingresaran todos, que creíamos que iba a salir y salió hacia el final. Y que es muy importante también para efectos del enfoque de tu propio curso, para que también la gente lo pueda ver. Y es si puedes profundizar un poco, que nos queda poco tiempo, entre teoría del derecho y filosofía del derecho. ¿No? De hecho, muchas preguntas que nos han hecho son más propias de la filosofía del derecho y ahora ha caído una pregunta respecto a esa distinción, o sea, como qué piensas y eso qué toque le puede dar precisamente a tu presentación, a tu curso y al libro que se obsequiará junto o sea, que se dará con la Sí. inscripción a los que, vamos, que se inscriban al curso. Pues vuelvo a utilizar una expresión. Esto tiene algo de estipulativo, es decir, uno, uno toma los vasos que tiene en su casa, yo aquí tengo un tipo de vaso, aquí tengo otro tipo de vaso, y dice, voy a clasificarlo, voy a ordenarlos, ¿no? ¿Cuál pongo de una manera? ¿Cómo colocamos las cosas? Con las materias que son objeto de estudio doctrinal, teórico, científico, sucede lo mismo. ¿Cómo cómo configuramos las distintas especialidades, cómo dividimos los objetos de estudio? Porque cuando todo es un totum revolutum, sin orden ni concierto, en realidad admirarlo todo a la vez se carece de la agudeza necesaria para percibir lo diferente. Y yo aquí vengo insistiendo en que en esa precisión de la percepción respecto del derecho está la clave, y esto lo aporta también la teoría del derecho. ¿Cómo lo veo yo? Mira, para mí la teoría del derecho es el núcleo duro de la filosofía del derecho. Yo entiendo la filosofía del derecho como una disciplina más amplia y abarcadora que la teoría del derecho. Podríamos, mira, si tuviera una presentación como esto, sería el momento de compartirla, pero imagínense círculos concéntricos, ¿no? Hay un gran círculo que es, yo diría que es la filosofía del derecho, y que tiene un carácter eminentemente multidisciplinar, ¿no? Pluridisciplinar, más que interdisciplinar, yo diría, pero eso da igual, ¿no? En el núcleo central, en el círculo primero, está la teoría del derecho, que nos permite ponernos de acuerdo sobre eso el derecho qué es. Cuando después sigamos diciendo derecho, bueno, ¿qué es? Esa teoría del derecho es teoría de las normas del derecho, es teoría del sistema jurídico, eh, y teoría de las relaciones entre sistemas y teoría del trabajo práctico con el derecho, interpretación, aplicación del derecho, y hoy en día toca meter ahí también la ponderación y ver qué papel juega. Y dentro de todo esto, esta última parte de la práctica, naturalmente hay que ver la idea de discrecionalidad, enfrentarse a la teoría de la única respuesta correcta del derecho, hay que hacer teoría de la interpretación, hay que hacer teoría de cómo se colman lagunas, teoría de cómo se resuelven antinomias, etcétera. Este es el eje central con esos apartados, que tienen muchos subapartados. Bueno, decimos teoría de la norma. Bueno, partes de la norma, tipos de normas,
cuestiones tales como la idea de sanción. La nulidad es una sanción ante un defecto de la norma o no. Bueno, esto es esencial para ver si todas las normas tienen sanción o no lo tienen. Y dedicarse a estos asuntos no es el gusto del arte por el arte, es otra vez, ¿no? Es ver cuáles son los instrumentos que nos van a permitir entendernos a lo largo de lo siguiente. Segundo gran grupo de cuestiones. Bueno, es que ese derecho, ese objeto que hemos estudiado, hemos visto la radiografía o hemos visto la anatomía, la fisiología, ese derecho está inserto en una sociedad, es un producto social y tiene efectos sociales. Entonces necesitamos la perspectiva de la sociología del derecho y la perspectiva de las ciencias sociales sobre el derecho, la psicología jurídica, por ejemplo. Porque no nos basta saber cómo son las normas, de cuántas clases hay, cómo interactúan. Debemos conocer, y particularmente para regular, y sobre todo quienes trabajan en los parlamentos y en funciones legislativas, hay que distinguir entre norma eficaz y norma eficiente. Quizás hay que saber un poco de análisis económico del derecho. Tenemos que ver de qué manera las normas aterrizan en la realidad social, cómo las normas influyen en la sociedad, en la vida práctica, en la configuración cierta de cada grupo y cómo otras ideas de los grupos, sus concepciones morales, religiosas, etcétera, influyen en las normas. Entonces, ahí hay, digamos, para mí como parte de la filosofía del derecho, hay una teoría de los efectos sociales de lo jurídico donde es importantísima la idea de eficacia y donde sabiendo lo que es el derecho, tenemos que examinarlo ya bajo un prisma que no es ese que llamaría el punto de vista interno del sistema jurídico. Y otro círculo, después, claro que sí, parte esencial de la filosofía del derecho. Hay que hacerse dos preguntas sobre lo jurídico, sobre esas normas que ahora configuran el derecho mexicano, el derecho español o el colombiano, que es, oiga, ¿y estas normas son justas o injustas? Y estas normas son legítimas o ilegítimas. Y ahí es donde la filosofía del derecho se da la mano, va de la mano con la ética o filosofía moral y va de la mano con la filosofía política, como antes, como antes decía. Y claro, esta parte es muy importante, esta parte es la que más gusta a muchos de la filosofía del derecho y nada tengo que objetar, pero usted no puede hacer análisis moral o ético de las normas de derecho, ni de nada, ni del comportamiento de sus hijos. No, si quiere, si hace teoría, no solo reacciones inmediatas, de hijo mío, fuiste malo y te voy a castigar, sino si usted quiere un estudio calificado, necesita saber teoría ética y metaética. Y tanto si usted es positivista como si es moralista, usted tiene que distinguir entre objetivismo moral y antiobjetivismo moral. Usted tiene que saber lo que es el cognitivismo y el no cognitivismo. Usted tiene que diferenciar un objetivismo realista de un objetivismo constructivista, por ejemplo. Entre otras cosas, porque si no, no entiende ni una palabra del fondo de Alexio, del fondo de Atienza, mismamente. O no entiende, permítame la modestia, pues nada más que no ve solo nada más que la superficie de los debates como los que modestamente un servidor ha mantenido con Atienza. Entonces, claro, teoría de la justicia aplicada al derecho, cierto, pero sabiendo teoría de la justicia y sabiendo derecho, ¿no? Y después filosofía política y derecho para diferenciar entre derecho legítimo y ilegítimo. Fíjense, ¿en qué y cómo y por qué calificaríamos diferentemente un derecho emanado de un buen sistema democrático? Pongan el derecho sueco, para no comprometernos nosotros aquí, de un derecho nacido de una dictadura y de la voluntad de un tirano, el derecho franquista, por ejemplo, en los tiempos de la dictadura en España. ¿Qué los hace distintos? Si tomamos el atajo de decir el derecho proveniente de una dictadura no es auténtico derecho, pues ya estamos diciendo frases hechas para no tener que estudiar. Entonces, necesitamos una teoría de la legitimidad y una teoría de la obligación política y necesitamos saber de filosofía política para poder hablar de eso. Pues bien, y concluyendo, para mí la filosofía del derecho es una rama amplísima que abarca todas estas cosas, careciendo en verdad de sustantividad propia. Ese es otro tema aquí menos interesante. No hay un tema específico de la filosofía del derecho,
sino que es esa disciplina madre que acoge toda una serie de subdisciplinas, cada una de las cuales tiene su especificidad metodológica, pero que están llamadas a entenderse y complementarse dentro de ese espacio común que llamamos filosofía del derecho. Bueno, pues yo creo que se nos ha agotado el tiempo. Hemos seguido recibiendo muchas inquietudes, comentarios. Lamentamos pues no poder darle curso a todas. Hemos tratado de incorporar la mayoría de ellas. Pues nada más que invitarlos a precisamente a que amplíen el conocimiento de estas cuestiones con el curso que dará el profesor García Amado a partir del 6 de marzo. Pues muchos preguntan sobre qué libros se recomiendan. Pues claro, se recomendarán muchos libros y no solamente se recomendarán, sino que se suministrará mucha información en un sistema que los silexianos conocen muy bien. Nosotros tenemos unos grupos de chat muy activos en los cuales compartimos muchísima información y generamos debates. O sea, la, la, la conversación sigue después de que ha terminado la clase, pues porque nos gusta mucho hablar de teoría del derecho, es así de sencillo. Y recibirán con la inscripción al curso precisamente el libro electrónico del profesor García Amado, que pues, su manual de teoría del derecho, que es este precisamente que nos está mostrando acá, eh, y pues donde hay un extraordinario detalle de todas las cuestiones que incluso han estado preguntando ahora mismo. Entonces, pues, profesor García Amado, ha sido realmente un auténtico placer esta conversación, lo Y, digo a nivel personal. Te veo todos los días, pero estos escenarios formales son una nueva oportunidad para hablar, para hablar de nuevas cosas. Eh, y pues nada, algunas palabras de despedida, algo que quieras decir. pues no, que ha sido un placer, que en efecto quienes quieran que sigamos este diálogo tienen una posibilidad con ese curso. Quienes quieran verse en un diálogo diferente, pero que va a estar calentito también, pues pueden acompañarnos en el segundo Congreso SILES que haremos en Ciudad de México del 29 de febrero al 2 de marzo. Y que quienes quieran hablar sin el compromiso de verse en ninguna parte, pues, oiga, pues aquí me tienen y aquí nos tienen y encantadísimo de seguir ampliando el debate, los diálogos, las interacciones y seguir pues recibiendo tanto de tantas amigas y tantos amigos del mundo que de pronto a uno le escriben y le aportan una sentencia, le dan una opinión, le piden un libro. Bueno, yo creo muchísimo en, en el carácter dialógico e interactivo de la ciencia y de la teoría y por eso necesitamos intensamente a las personas como las que aquí hoy nos han acompañado. Así que bueno, a disposición y también si un día nos visitan, aquí estamos Ricardo y yo en la Universidad de León. Aquí tienen también su casa y una gran biblioteca y gente con ganas de conversar. Anímense, pásense por aquí un día. Ricardo pone la carne y olviden. Así es, así será y ustedes ponen los temas, que, Exactamente. que conversamos de lo que quieran. Bueno, pues un gran saludo a todos, gracias por acompañarnos, ha sido un auténtico placer. Y pues nos estamos viendo en redes, en el Congreso de Silex, en nuestras newsletters, en nuestras redes y directamente también con nosotros si quieren discutir cualquier cuestión. Bueno, pues un gran abrazo a todos, feliz Vale. tarde, feliz noche. Muchas gracias, Toño. Hasta luego.